vez más les doy los buenos días a todos. Ya que hace un momento estaban un poquito distraídos. Así que otra vez buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Son todos bienvenidos. Ya el hermano Raúl le dio también la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Y el que es de casa, pues siéntase como en su casa, ¿verdad? Bien, hermanos, por favor, le voy a pedir que tome su Biblia y vaya al Evangelio según San Mateo. Y vamos a darle lectura al capítulo 6, los versículos 19 al 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 24. Cuando lo haya localizado, cuando lo haya ubicado, por favor, le pediré una vez más que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra y vamos a darle lectura. Yo leo y usted me sigue con su vista. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Padre, te damos la gloria en esta mañana. Exaltamos, oh Señor, y bendecimos tu santo nombre. Y nos hemos reunido hoy, Señor, en la congregación de los santos para honrarte, para alabarte, Señor. Para ser también exhortados, consolados y edificados, Señor, con la exposición de tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas, empezando por este siervo, Señor, inútil. Y que sea de bendición lo que compartamos hoy en esta mañana para el resto, Señor, de la congregación. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bien, vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Y lo que hemos estado viendo, se nos ha estado enseñando en las últimas semanas, es que Jesucristo ha estado hablando del problema que ocurría con los escribas y los fariseos, en este caso con los líderes religiosos que existían en el tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y estos líderes religiosos, escribas y fariseos, cuando realizaban actos u obras que lo hacían ellos, ¿verdad?, con un sentido religioso, tratando de aparentar espiritualidad. Y esa es la forma en cómo ellos obraban y es la manera en que ellos actuaban, y es lo que hemos estado estudiando en estas semanas pasadas. Sin embargo, hermanos, la advertencia que Jesús hace sobre la actitud de los líderes religiosos es la misma advertencia que Jesús hace también para sus discípulos.
Porque Jesús, hermanos, recuerden, no debemos de perder el hilo y no debemos de perder el enfoque, que Jesús estaba tratando un asunto interno sobre las personas, un asunto que tenía que ver con el corazón de las personas. Entonces, nosotros podríamos entonces preguntarnos, ¿qué es entonces lo que nos impulsa aplicándolo a nosotros mismos a llevar a cabo las obras que hacemos, pretendiendo darle un sentido religioso o espiritual, hermanos? Porque no debemos olvidar una vez más que la motivación de los fariseos, de los escribas, los líderes religiosos, era meramente pura hipocresía. Les encantaba a ellos ser vistos y ser aplaudidos, ¿verdad? Si ellos daban limosna o hacían obras de caridad, ellos entonces hacían tocar trompetas y tambores para que todo el mundo supiera y de esa manera ser reconocidos como personas muy generosas. Daban ofrendas, daban limosnas y ellos, ¿verdad?, se jactaban de que eran muy generosos y de que eran muy dadivosos para que todo el mundo, ¿verdad?, dijera, wow, qué corazón tienen estos hombres tan santos y tan puros, ¿verdad? Ese era su enfoque de ellos. Si oraban también, lo que hemos visto, si oraban les encantaba, ¿verdad?, hacerlo en lugares públicos y concurridos donde había mucha gente, ¿verdad?, para que la gente, todos ellos los miraran y dijeran, wow, qué espirituales son estos hombres. Ah, cómo oran, mira cómo están orando allá, mira que él está orando en aquella esquina. Les encantaba ser alabados, ¿verdad?, y aplaudidos por la gente. Y como vimos la semana pasada, si ayunaban, lo hacían los días menos indicados para hacerlo. Como el pastor Henry lo explicó la semana pasada, había días especiales en que había mucha oportunidad para comer, había mucha mercadería, pero a ellos les encantaba ayunar en esos días donde la comida estaba a la vuelta de la esquina, ¿verdad? El aroma barbacoa les llegaba desde la esquina a su casa. Pero ese día es cuando ellos iban a ayunar. Vamos a ayunar. ¿Por qué lo hacían, hermanos? Porque les encantaba, ¿verdad?, que ellos fueran reconocidos como muy espirituales. Y no conforme con eso, hermanos, demudaban o palidecían sus rostros, ¿verdad?, para que la gente dijera, wow, este hombre sí que es espiritual. Mira que está ayunando. Les encantaba. Hermanos, pero el problema no es que dieran limosnas o hicieran obras de caridad. El problema no tenía que ver con que oraran. El problema no tenía que ver sobre si ayunaban o no ayunaban. El problema, hermanos, eran las intenciones de su corazón. Ese era el problema, porque ellos buscaban el aplauso de los hombres. Lo que menos les interesaba a estos hombres era agradar a Dios. Era solamente pura apariencia espiritual, porque su corazón estaba lejos de Dios, y como Jesucristo les ha venido señalando, eran unos hipócritas. Por eso es que Jesús, a partir del capítulo 6, desde el versículo 1, Él lanza una advertencia y dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Tengan cuidado, está diciendo Jesús a partir del capítulo 6, versículo 1. Y es en esa misma dirección que Jesucristo quiere llevar a sus discípulos con esta instrucción allá en el Sermón del Monte, pero también a nosotros hoy en día bajo la sombrilla del 2025. Hermanos, el enfoque de la exhortación está dirigido al interior de la persona. Es una amonestación que Cristo está haciendo, pero esta amonestación está siendo fuertemente enfocada al corazón de la persona, es decir, su interior. En otras palabras, hermanos, lo que realmente tú eres.
Y aunque el capítulo 6, a partir del versículo 1 al 18, hemos estado viendo que Jesús está enfatizando lo religioso y lo espiritual. Y ya en el versículo 19 al 34, o sea, al final de este capítulo 6, Jesús se está refiriendo a las riquezas y también a las necesidades que tenemos nosotros en esta vida diaria y cotidiana debajo del sol. Pero hermanos, déjenme le digo algo. Aunque pareciera que cambia de un tema a otro, el principio es el mismo. El mismo principio que se aplica para lo religioso o espiritual es el mismo principio que se aplica para nuestras necesidades y posesiones que adquirimos de este lado del sol. Y en este caso específico, como se leyó, estamos hablando del dinero o las riquezas. Hermanos, en otras palabras, nuestra vida espiritual, así como nuestra vida cotidiana en este mundo, tiene que ser para agradar a Dios y nada más que agradar a Dios. Entonces, por esa razón es que Jesús está diciendo que no debemos de confiar en las riquezas. Jesús dice en el versículo 19, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Hermanos, la polilla es un gusanito que causa un efecto negativo o causa daños a algunos materiales. Eso es lo que está hablando Jesús. Esa es la polilla. En algunos lugares le llaman comejenes. Pudiera ser algo similar a las termitas, ¿verdad? Que deterioran, causan mucho daño. Por eso dice la polilla y el orín corrompen. Y el orín se refiere solamente a un óxido o algo que crea mucho óxido o moho, ¿verdad? No sé cómo le llaman en sus países. Algo que crea a los metales, le causa mucho daño, el óxido. Por eso dice, donde la polilla y el orín corrompen, o sea, aquí en la tierra no hagan tesoros. Jesús está marcando, hermanos, escuchen, el contraste que debe haber entre los fariseos o los líderes religiosos y entre los discípulos. Jesús está marcando un contraste, hermanos, entre el creyente y el no creyente. O dicho de otra manera, la vida y las obras y las acciones entre el inconverso y un ciudadano del reino de los cielos tienen que ser completamente opuestas. Eso es lo que Jesús está marcando, hermanos, porque el inconverso vive para sí mismo, busca complacerse a sí mismo, pero el cristiano, ¿verdad? El creyente vive para Dios. El cristiano creyente busca complacer a Dios. Y lo que ocurría, hermanos, en ese tiempo de la historia es que los líderes religiosos tenían una idea distorsionada en cuanto a los bienes. Ellos tenían un corazón inclinado hacia las riquezas. Ellos eran materialistas, eran codiciosos, eran ambiciosos y también manipuladores. Y Lucas allá en su evangelio, en el capítulo 12, dice que los fariseos, capítulo 16, dice que los fariseos eran ávaros o avaros, tenían un corazón avaricioso. Por eso es que Jesús, a lo largo del Sermón del Monte, ha venido diciendo, ¿verdad? No sean como los escribas y los fariseos. No sean como estos hombres. Entonces, estos líderes religiosos, hermanos, como ya hemos visto en algunos domingos pasados, les encantaba tomar versículos o textos de la Escritura y sacarlos del contexto para aplicarlos a su vida y en alguna manera buscar un beneficio propio para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacían acerca de las riquezas? ¿Cómo interpretaban ellos la Escritura acerca de las riquezas? Porque ellos tomaron, hermanos, o veían un texto que dice allá en Deuteronomio, capítulo 28, que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios,
cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, escuche, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, vean, y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Ellos tomaban esta porción de la Escritura para apropiarla a su vida, ¿verdad? Y en cuanto también darle una aplicación a las riquezas. Y hermanos, y no es que las cosas no sean así como estamos leyendo en Deuteronomio, que si obedecemos al Señor recibiremos bendiciones, porque Dios bendice, hermanos. Dios bendice a quien busca, ¿verdad?, sus estatutos para obedecerlos y para cumplirlos. Eso es una verdad. Dios se complace en ello. El problema, vean, el problema que ocurría con los fariseos es que habían tomado ese texto dándole una interpretación que les favoreciera de alguna u otra manera. Ellos eran muy religiosos. Ellos eran muy celosos de la ley. Por lo tanto, ellos concluían que al ser personas que buscaban cumplir los mandamientos de Dios a su manera, ahora Dios estaba obligado a concederles un sinfín de beneficios. Es decir, hermanos, tenían a Dios como un genio de la lámpara maravillosa, que entre más frotas, más posibilidades tienes de obtener lo que deseas. Así lo interpretaban ellos. Entre más obras realizaran, más derecho tenían ellos de reclamarle a Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que entre más bien me porte y entre más buenas obras haga, entonces yo voy a recibir las bendiciones. Por lo tanto, ya me porté bien, ya di ofrenda, ya di limosnas, ya ayuné, ya lloré. Por lo tanto, ahora Dios, reclamo mi bendición. Esa era la interpretación que tenían estos líderes religiosos. Y hoy en día, hermano, nos puede sonar familiar este tipo de práctica en nuestros días. Es lo mismo que ocurre con el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, donde predicadores han enseñado a multitudes en todo el mundo un evangelio falso que enseña que todo el que tenga una fe genuina en Cristo, de seguro él va a obtener prosperidad física, material y financiera en esta vida. Ese es el mal llamado falso evangelio de la prosperidad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que enseña este evangelio? Bueno, solo tienes que dar para recibir. Solo tienes que actuar. Solo tienes que obrar para recibir. Bueno, los predicadores del evangelio de la prosperidad enseñan a sus seguidores que la manera de obtener riquezas es aportando más dinero para el reino, y sobre todo en sus iglesias y ministerios. El secreto, escuchen, para la prosperidad material y financiera es que uno puede esperar, hermanos, es proporcional a lo que tú des. Porque ellos dicen que entre más hagas o entre más des, más Dios te va a regresar. Quienes predican, hermanos, y promueven el evangelio de la prosperidad están igual de equivocados como estaban los escribas y fariseos. Escuchen, hermanos, lo que el verdadero evangelio promete y enseña no tiene nada que ver con enriquecimiento y materialismo. Lo que el verdadero evangelio promete y enseña no tiene nada que ver con riquezas o materialismo, hermanos.
Y aunque el verdadero evangelio habla de que el creyente es rico en Cristo, hermanos, las verdaderas riquezas, escuche, que promete el evangelio de Cristo, no son para este lado del sol, hermanos, sino son para los lugares celestiales. Por eso el apóstol Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. No hay tal evangelio de la prosperidad, hermanos. Por eso aquí nosotros no predicamos prosperidad. No exhortamos, hermanos, no obligamos, hermanos, acerca de la economía. Recogemos ofrendas, sí, hermanos, porque hay necesidades. Pero nunca, nunca, hermanos, detrás de este púlpito usted escuchará, hermanos, exigirles para que Dios le devuelva al 100 por 1. Líbranos, Dios, de hacerlo, hermanos. No tiene nada que ver el evangelio de Cristo, hermanos, con riquezas para este lado del sol. A lo largo de la iglesia, hermanos, el evangelio de Cristo nunca promovió las riquezas materiales para la vida del cristiano. A lo largo de la historia, hermanos, de la iglesia, el evangelio de Cristo nunca promovió las riquezas materiales para la vida del cristiano. Dice, antes podemos ver, hermanos, los sufrimientos que atravesó la iglesia desde el primer siglo hasta nuestros días. Y en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él lo dijo así, donde una vez le preguntaron, dijo Jesús: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, dijo Jesucristo, no tiene ni siquiera un lugar para donde recostar su cabeza. ¿Se da usted cuenta, hermanos? En las iglesias del primer siglo se tenían que recoger ofrendas para ayudar a hermanos que estaban atravesando carencias económicas. Y en su segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, él habla detalladamente acerca de sus sufrimientos y carencias que él tenía como apóstol. Y sin embargo, el apóstol Pablo siempre estuvo satisfecho y en contentamiento con Dios. Escuche cómo decía el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿de dónde sacan, hermano, algunos hombres? Que dando es como se recibe. Entre más des, más vas a recibir. Esa es la mentira, hermanos, más mentirosa, ¿verdad?, que pueda haber. Y es por eso, hermanos, que el cristiano debe tener una perspectiva diferente a la del mundo. Diferente, ¿verdad?, a la del mundo. Diferente incluso a aquellas personas que practican ese evangelio de la prosperidad. Una perspectiva diferente en cuanto al dinero y al materialismo. A lo largo, hermanos, de toda la escritura encontramos la exhortación, escuche, de tener cuidado con el afán de acumular riquezas que nos pueden llevar a la avaricia. A lo largo de toda la escritura. ¿Por qué razón, hermanos? Porque las riquezas no duran para siempre. Las riquezas no duran para siempre. Mire lo que dicen los proverbios: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No te afanes en hacerte rico. Ten cuidado de estar afanado en atesorar, ¿verdad?, riquezas aquí en la tierra donde el orín y la polilla, ¿verdad?, corrompen. Y luego nosotros, cuando vamos a Eclesiastés y leemos al predicador, ¿verdad?, a Salomón, que habla acerca de las riquezas, mire lo que dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas,
Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Escuche, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vaca y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné, vea hermanos, también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantoras y cantores, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y luego dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y dice, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Afanados. Y esa es la razón, hermanos, por la que Jesucristo enfáticamente nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, los tesoros en este tiempo de la historia se guardaban normalmente dentro del hogar o en un lugar supuestamente seguro, ¿verdad? O había personas que escarbaban, hacían un pozo para guardarlos. Entonces, por tanto, al estar guardados en la casa, existía la posibilidad de que viniera un ladrón, hiciera un agujero en la casa de adobe, entrara, ¿verdad?, el dinero y lo robara. Y por otro lado, si iban y los enterraban el dinero, entonces ese dinero estaba expuesto al deterioro físico. Entonces, por eso es la razón por la que Jesús advierte sobre el acumular tesoros en la tierra. Porque, hermanos, el dinero, las riquezas, los bienes, todo, hermanos, de este lado del sol, todo es perecedero, todo se acaba. De este lado del sol, hermanos, nada está seguro. Nada está seguro, por eso Jesús está haciendo la advertencia. ¿Qué pasa si tienes tu dinero en el banco, hermano? Dices, tengo mis, no sé, ¿verdad?, millones de dólares en el banco. Y ahí estás seguro. Estoy trabajando ya tengo 1 millón, ahora quiero 2. Pero ¿qué pasa si tienes tu dinero en el banco? El IRS hace una auditoría y toma tu dinero entonces, sin siquiera avisarte. ¿O qué pasa, hermano, si tienes una caja fuerte y ocurre un accidente, ¿verdad?, un incendio, qué sé yo? Dices, en mi casa voy a tener una caja fuerte y lo pierdes todo, hermano. No estás seguro. O lo voy a esconder bien escondido, ¿verdad?, ahí abajo de la alfombra, de la carpeta. Pero ¿qué pasa, hermano, si viene un ladrón e irrumpe tu casa y te roba y se lleva tu dinero? ¿O qué pasa si te atrasas con los pagos del auto o de tu casa, hermanos? Estás siendo en riesgo, ¿verdad?, de que puedas ser embargado, de que te recojan tu carro. Y tanto que te afanabas, voy a meter horas extras, ahora voy a pedirle al manager que me dé más horas porque tengo que pagar mi carro, tengo que ponerle llantas nuevas, tengo que hacerle esto y aquello para que se vea más bonito, afanado y afanado, pero te olvidaste de hacer el pago y viene el dealer y te recoge tu carro. Y así, hermanos, podríamos mencionar un sinfín de ejemplos. Por lo tanto, si toda la esperanza y confianza nuestra descansa en los bienes materiales y en el dinero, hermanos, déjenme les digo algo. Si nuestra confianza, nuestra esperanza, hermanos, descansan en los bienes materiales y en el dinero, hermanos, bien, entonces nosotros podemos ser señalados como una persona digna de lástima. Si toda tu esperanza, hermano, toda tu confianza descansa en tu trabajo, en tu casa, ¿verdad?, en tu dinero, en tu ahorro, en todo lo que puede deteriorarse de este lado del sol, entonces tú eres una persona que puede ser señalada como digno de lástima.
Porque por mucho que se conserven con cuidado, ¿verdad?, las riquezas materiales o el dinero, hermanos, no nos va a servir para nada más que en esta vida terrenal. Por mucho que tú lo conserves, no va a servir para nada más que para esta vida terrenal, hermanos. Escuche lo que dice el Salmo. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Así es el hombre, y si ahí está tu esperanza y tu confianza. Si tú te has afanado acumulando riquezas, ¿verdad? Tú al final, hermanos, no sabes quién las recogerá. Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Luego dice el otro salmo, no temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera. Escuchen. Nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite, y aunque los hombres lo alaben cuando sea prosperado, él al final irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. Hermanos, al final, ¿qué va a pasar? Recuerde usted la parábola del rico insensato allá en Lucas 12, un hombre, ¿verdad?, que tenía muchos bienes y produjo mucho fruto, fue muy prosperado al punto de que sus graneros estaban tan llenos de sus frutos y sus bienes, que se vio en la necesidad de este hombre de construir otros, ¿verdad?, otros graneros más grandes para guardar ahí sus frutos y sus bienes, porque la riqueza que este hombre tenía era inmensa, y ese hombre, hermanos, descansaba en sus riquezas. Su confianza, su esperanza estaban en sus riquezas y en sus bienes, y él pensaba que ya tenía un futuro asegurado. Y escuche cómo se expresaba él: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Así pensaba este hombre, pero entonces viene Dios y le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vea, hermanos, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Podemos acumular, hermanos, y si nuestra esperanza y nuestra confianza está solamente en el dinero y en los bienes materiales, somos un necio igual que este hombre, porque no hemos acumulado, hermanos, tesoros en los cielos. Bueno, entonces usted pudiera decir, entonces está mal ahorrar. Está hablando el hermano que no debemos de acumular tesoros. Está malo entonces tener un carro, trabajar, esforzarme para tener mi casa, qué sé yo. Eso es lo que podríamos preguntarnos, hermanos, y una serie de preguntas. Bueno, el hermano está hablando eso, entonces está mal el procurar tener bienes, tener una cuenta de ahorro. Entonces significa que el discípulo no puede tener una casa, que no puede tener un coche. ¿O acaso no puede comprarse una nueva lavadora, verdad? Implica que el creyente no debe trabajar en ninguna empresa que tenga el propósito de obtener beneficios y ganancias, ni mucho menos perseguirlos él mismo. ¿Acaso todo esto significa que nunca es lícito hacer previsión para el futuro mediante ahorros o seguros? Entonces, ¿es lo que estamos hablando, hermanos? La respuesta es no. No. Alguien dijo en una ocasión que para poder entender lo que dice el texto de la Escritura, debemos empezar primero por entender lo que no dice. Porque no debemos de malinterpretar esto, hermanos. Jesús no está defendiendo la pobreza, como un medio hacia la espiritualidad. Cristo no tiene la intención de establecer aquí un nuevo legalismo.
Cristo no está hablando nada de esto, hermanos, que tenemos que ser pobres para poder ser espirituales, o que no podemos tener dinero para poder ser espirituales. John Stott dice: Cristo no está desaprobando el tener posesiones. De hecho, en ninguna parte de la Escritura se prohíbe. No se está prohibiendo el disfrutar las cosas buenas que Dios nos da en abundancia para que las disfrutemos. Cristo no está prohibiendo ahorrar para el futuro imprevisto o tener una póliza de seguro de vida. De modo que ni tener posesiones, ni proveer para el futuro, ni disfrutar las dádivas del buen Creador están incluidas en la censura de la acumulación de tesoros en la tierra. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos hombres de Dios que eran muy ricos. Abraham es uno de ellos, era muy rico para su época, ¿verdad? Abraham era alguien que competía en riquezas, en influencia y poder militar con muchos de los reyes de Canaán. Tenemos el caso de Job. Job era enormemente rico antes de que perdiera a sus hijos y sus posesiones. Pero después de que fue probado, hermanos, nosotros debemos recordar que le costó todo lo que poseía, excepto su propia vida. Pero al final, hermanos, Dios lo hizo muchísimo más rico en ovejas, en vacas, en hijos e hijas y en larga y sana vida, porque dice la Escritura que el Señor bendijo a Job los últimos días de su vida más que en los primeros. En el Nuevo Testamento tenemos a este hombre Filemón. Era una persona pudiente. Filemón gozaba de los recursos necesarios para tener sirvientes a su servicio. Por lo tanto, hermanos, no está mal, no hay nada de malo en poseer riquezas o bienes materiales. Mucho menos es malo pensar y asegurar, ¿verdad?, para el futuro. ¿Recuerda a la hormiga? A la hormiga se le presenta como un modelo de trabajo, de buen trabajador, que prepara el verano, en el verano prepara su comida y recoge, ¿verdad?, el tiempo cuando llega el momento de la siega. Miren lo que dice el proverbio: aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Veamos el ejemplo de la hormiga, hermanos. La Biblia nos insta y nos exhorta y nos da un ejemplo que tenemos que preocuparnos por el futuro, o debemos de proveer para un futuro. Por lo tanto, no pensemos que Cristo nos está dirigiendo a la pobreza. No podemos verlo ni pensar así. Cristo, hermanos, no nos está dirigiendo a la pobreza y mucho menos a la holgazanería. Y debemos entonces concluir que no debemos acumular tesoros en la tierra, y entonces ya no vamos a hacer nada porque es malo acumular o hacer tesoros en la tierra. Antes, hermanos, todo lo contrario. La Escritura nos manda a trabajar. La Escritura nos manda a disfrutar de las bendiciones que recibimos, porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario, y el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y luego dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, no debemos de caer en el error de que como no debemos acumular, no debemos de tener, entonces ya no voy a hacer nada y me voy a sentar aquí en la casa a esperar la venida del Señor, viendo películas de Netflix, comiendo palomitas o qué sé yo, hermano. Hermanos, entonces nosotros podemos concluir que el problema, viendo estos ejemplos, el problema no está en las posesiones y los bienes materiales. Ese no es el problema, hermanos. El problema, escuche, como mencionamos al principio, el problema radica en la actitud del corazón hacia las posesiones. Ahí está el problema, hermanos. No importa lo que sea o lo pequeño que sea, si lo es todo para ti, hermanos, es tu tesoro.
es aquello por lo cual tú vives. Y ese es el peligro en contra del cual nuestro Señor nos pone sobre aviso en este pasaje. Que tengamos cuidado, hermanos, porque el problema no es que compremos una casa, tengamos un carro, tengamos una cuenta de ahorros. Ese no es el problema, hermanos. El problema radica en tu corazón. Radica en tu corazón, porque dice nuestro Señor Jesucristo que donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Allí está también tu corazón. Tu corazón se inclina a las riquezas. Tu corazón está inclinado hacia las posesiones, hacia el materialismo. Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Luego sigue diciendo Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hermanos, al describir el ojo como lámpara, Jesús no quiere decir que el ojo sea la fuente de luz para nuestro cuerpo, sino que es el medio, ¿verdad?, por el cual nosotros recibimos la iluminación. Y en las Escrituras nosotros encontramos que el ojo equivale al corazón, es decir, las cosas de corazón, hacer las cosas de corazón y tener bueno el ojo son una manera equivalentes. Por eso Jesús pasa de la importancia de tener nuestro corazón en el lugar correcto a la importancia de tener una visión clara o literalmente tener un ojo bueno, hermanos. Cuando Jesús habla del ojo bueno y maligno, se refiere a una determinación de la persona, porque los ojos espirituales y buenos, ellos pueden ver y evalúan las cosas correctamente y permanecen fijos en lo más importante de la vida. Los ojos malignos crean juicios y decisiones y actos malos e incorrectos y hacen que nos precipitemos de cabeza en el desastre eterno. Hermanos, un ojo que es bueno representa un corazón que tiene una devoción clara, hermanos. Si nuestro corazón, representado por el ojo, es generoso o es bueno, nuestra vida espiritual, hermanos, entonces estará llena de entendimiento espiritual o de luz. Si nuestros corazones están agobiados con preocupaciones materiales, se vuelven ciegos e insensibles a los asuntos espirituales, hermanos. El ojo que es malo es igual a un corazón malo y egoísta. Si nuestra visión está correctamente ajustada, nuestra vida estará llena de propósito y de dirección en el Señor, hermanos. Pero si nuestra visión llega a nublarse con los falsos dioses del materialismo, vamos a perder nuestro sentido de valores. Nuestra vida total estará en tinieblas y no podremos ver hacia dónde vamos. En otras palabras, hermanos, la manera en que ven nuestros ojos las riquezas y el materialismo determinará si estamos en luz o en tinieblas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque por la vista entran los deseos materiales de este mundo. Por la vista entran los deseos materiales de este mundo. La forma en que tú ves las cosas, hermanos, va a determinar si estás en luz o en tinieblas. Si tú ves algo que te agrada, si tú ves algo que te llena la pupila o que te hace los ojos más grandes y tu afán está en el conseguirlo y conseguirlo y conseguirlo, hermanos, tú puedes ser una persona que está tendiendo a estar en tinieblas, porque no tienes la visión correcta, no tienes la vista correcta. Y sigue diciendo Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos,
Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Y como consecuencia, hermanos, Cristo ha pasado a ser nuestro Señor. Hemos pasado a ser propiedad de Jesucristo. Dicho de otra manera, hermanos, somos siervos de Jesucristo. Sí, gracias. Ya voy terminando, pero... Sí. Cristo nos ha comprado con su sangre, hermanos. Hemos pasado a ser propiedad de Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo. Y si somos siervos de Cristo, por lo tanto, Él es nuestro amo y Señor. Esto significa que le debemos nuestro tiempo, nuestra existencia también por completo. No debemos o no podemos afirmar que Cristo es nuestro Señor si nuestra lealtad es para algo o alguien más, incluidos nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, Jesucristo está pidiendo a sus discípulos que elijan entre dos opciones. Entre dos opciones. Y Jesús lo habla hoy también en nuestros días. No se puede vacilar, hermanos, entre estas dos opiniones. Debemos decidir a quién debemos de seguir o a quién debemos de servir. Si deciden optar por ser discípulos suyos o decidimos optar por ser discípulos de Cristo, tendremos que renunciar al materialismo, renunciar al afán de acumular riquezas en la tierra, al grado, hermanos, de que estemos tan afanados que las cosas espirituales pasen a un segundo plano. No podemos servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, si no tienes tiempo para las cosas de Dios, porque estás tan ocupado en tus negocios, o estás tan ocupado en tu trabajo, o estás tan ocupado, ¿verdad?, haciendo dinero, el actuar de esa manera, déjame te digo algo, hermano, es una evidencia en donde se encuentra el tesoro de tu corazón. No tienes tiempo. Hermano, te invito, no tengo tiempo, hermano, estoy trabajando. ¿Por qué no viniste el domingo? Yo sé que algunos tienen que trabajar el domingo, pero el problema está en el corazón, hermano. No podemos servir a Dios o a las riquezas. No podemos pasar a Dios a un segundo plano o a las cosas espirituales, hermanos, por el materialismo o el dinero. No se puede, hermano. Y si actuamos de esa manera, hermanos, estamos dando evidencia en donde se encuentra el tesoro de nuestro corazón. Y en este caso es en las cosas terrenales y no en las de arriba. Porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, los tesoros terrenales no tienen comparación con los tesoros celestiales. Los tesoros celestiales, mire lo que nos prometen, hermanos, una vida que nunca va a terminar, una vida que no es pasajera. Esos son los tesoros celestiales, una vida que nunca terminará, un amor, escuche, del cual jamás seremos apartados. Un amor del cual jamás seremos apartados, un llamamiento que no será jamás revocado, un fundamento que jamás será destruido y una herencia que jamás se marchitará, hermanos. Esos son los tesoros celestiales y no aquellos tesoros que se corrompen, ¿verdad? Y son perecederos de este lado del sol. Y con esto voy a terminar, hermanos. Esta es una reflexión, quizás algunos ya la han escuchado, pero me pareció interesante y compartirla con ustedes. El autor es anónimo, dice, dentro de 100 años, todos estaremos bajo tierra, todos los que estamos aquí. Amén, ¿verdad? Hermano, pues qué triste, ¿verdad? Dentro de 100 años todos estaremos bajo tierra. Escuche nada más, con nuestros familiares y nuestros amigos, dentro de 100 años, todos vamos a estar bajo tierra, hermano. Yo se lo aseguro, hermano, está más seguro que la comida de mañana. Dentro de 100 años. Vea, hermano, extraños vivirán en nuestras casas.
gente que jamás hemos llegado a conocer, poseerán, ¿verdad? Todo lo que hayamos dejado, ellos lo poseerán en ese día. Y ellos ni siquiera se enterarán que alguna vez existimos. Solo seremos parte de una historia en la memoria de nuestras generaciones, pero a la postre nuestros nombres y nuestras formas serán olvidados. Qué vano es vivir en función de conseguirlo todo, de comprarlo todo. Muchas veces, escuche, dejamos de amar, dejamos de disfrutar, dejamos de hacer tantas cosas como si fuéramos eternos y no fuéramos conscientes que nuestra estadía aquí en esta tierra es solo un suspiro. Dice, gastemos la vida realizando buenas acciones, amando y sirviendo al prójimo, sobre todo viviendo nuestra vida para Dios antes de que sea demasiado tarde. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, y queremos confesar que muchas veces, humanamente, Señor, erramos y nos equivocamos, Padre, por afanarnos en muchas ocasiones, oh Señor, por el materialismo, o por conseguir, Señor, un aumento, Señor, de salario, ahorrar, Padre. Y te pedimos perdón por ello. Aunque bien sabemos, oh Dios, que a ti te agrada que seamos buenos administradores. El problema radica, Señor, y existe dentro de nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, Señor, ahí está nuestro corazón. Y pedimos perdón por muchas veces, Señor, poner en primer lugar las cosas perecederas, Señor, antes que a ti. Ten compasión, oh Dios, y misericordia. Y enséñanos, oh Dios, a amarte por sobre todas las cosas, oh bendito Dios. Enséñanos, oh Dios, a esperar, a honrarte, a servirte y a confiar en tu palabra, Señor. Que todas las cosas que necesitemos vendrán por añadidura. Te damos gracias, oh Señor, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.